escuchan? Bueno, gracias por tan pomposa presentación. Sigo siendo la Vale Macías de Palpalá. Primero agradezco a las autoridades de 10 número 3 por el honor de estar acá. La verdad que me emociona profundamente porque es una investigación que ahora van a escuchar cómo nace, cómo es producto de un objetivo mancomunado. Agradezco profundamente a la comunidad que se dio cita en este lugar y mucho le doy las gracias a mis hijas, a mi papá que está acompañando, a Ivana que sin ella tampoco podría hacer mucho y también a cada uno y a tantos colegas de la facu que están acá acompañando, Susana Fer, ex compañeros que están acompañando esta presentación. Para mí realmente es emocionante por lo que significa la investigación y por ver acá justamente docentes tanto de nivel primario como inicial que van a ver que los aportes que estamos generando a partir de esta indagación suman a la historia tanto del nivel inicial, que es muy novel, ¿no? Porque hace poco se empezó a indagar sobre la historia del nivel inicial en Argentina. Una investigadora que es muy reconocida en Argentina es la doctora Páez, que trabaja la historia de la educación pero desde una perspectiva más central en el centro del país, ¿no? Bueno, en esta imagen verán, en la primera imagen está la señorita Stevens y Teodora Gay, que fueron las fundadoras de la Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti en el año 1884. Del lado derecho, que está un poco desgajado el papel, como podrán ver, hay fragmentos de telegramas entre Juanita Stevens y Clara Armstrong, ¿no? Que son las maestras norteamericanas que llegaron al país con el contingente sarmientino, que venían justamente con la misión de fundar escuelas normales a lo largo del territorio. Cuando pensaba el título de la conferencia, me debatí entre dos ideas centrales, ¿no? La consulté primero con Teresa Alarcón, que está allá, Tere querida, que es coordinadora del Departamento de Investigación, Promoción y Desarrollo de 10, y elegimos un poco la que más representaba el espíritu del proyecto de investigación que nació hace exactamente 2 años, fue en julio también, casualmente, producto de la cooperación entre la Universidad Nacional de Jujuy, la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el IES número 3. En ese entonces, cuando se firma el convenio, Liliana Cabrera era la rectora de la institución y continúa con mucho entusiasmo este proyecto, la rectora Marcela Aramayo, a quien le agradezco que nos siga dando alas para indagar, para estudiar, para conocer y enriquecernos, ¿no? Bueno, la conferencia está pensada básicamente en 2 partes. La primera habla del hallazgo realizado por el equipo, la segunda serían los avances que fuimos realizando y las primeras reflexiones metodológicos que fuimos armando a lo largo del estudio. El título seleccionado finalmente fue de la historia de la Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti, un tesoro sin catalogar, una historia por contar, 1884-2024. Esto se gesta y nace por un objetivo que les decía que es mancomunado, que buscaba recuperar la historia de la escuela, y debo decir que las personas mencionadas recién no son los únicos actores implicados en esta trama, sino que tuvimos una serie de reuniones con directivos de la institución de todos los niveles y que todos funcionan en un mismo edificio, ¿no? En este edificio histórico de la Escuela Normal. No puedo dejar de mencionar a la entusiasta profesora Julia Marcial del nivel inicial, que tiene mucho que ver con esto, además de la querida Tere Alarcón y todas las personas que se sumaron a esta iniciativa. Es una investigación en curso todavía que tiene otra denominación, no la de la conferencia, que se llama Historia de la Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti de San Salvador de Jujuy, 1884, y llegamos en la primera etapa a 1943. ¿Sí? Hasta acá pudimos indagar más o menos hasta 1937-38. ¿Sí? Todavía nos queda mucho porque toda la documentación de la década del 30 es abundante, así que tenemos que seguir catalogando y seleccionando las fuentes. El proyecto se está llevando a cabo
en el ámbito del archivo escolar, eso queremos aclarar porque no es del archivo histórico, ¿sí? Hallado en la capital de la provincia de Jujuy, en la ex Escuela Normal Superior Juan Ignacio Bolívar. Y acá, bueno, vamos a hacer la excepción porque justamente queríamos aclarar que los archivos escolares, siguiendo, acá nos basamos en dos autoras, ¿no? Una es Macropierro Terechea, del año 2013, que explica justamente que todos los archivos integrados en las instituciones escolares de todos los niveles del sistema escolar, desde el jardín maternal a la universidad, pueden comprenderse como archivos escolares, ¿sí? Ya voy a explicar por qué digo esto en relación a lo que desde el archivo histórico de Jujuy nos decían respecto a los documentos que tienen más de 30 años de antigüedad, ¿sí? El anhelo de todo el grupo humano que forma parte de esta iniciativa es poder conservar en la institución escolar el hallazgo archivístico del equipo, ¿sí? Que se produce mientras realizábamos entrevistas para el ingreso a campo, y una de las personas que trabaja como maestranza dijo saber dónde podríamos hallar algunos datos, dado que una portera ya jubilada le había comentado que alguna vez cuando se hicieron las obras allá por la década del 90, se tiraban los documentos en un container de basura que estaba afuera, y algunas cosas fueron recuperadas y llevadas a este lugar donde nosotros encontramos, ¿no? Fuimos al baño de varones, junto a la portera, y ahí hallamos este recoveco muy chiquito que estaba con una pared de durlo al lado del tanque de agua, donde encontramos una infinidad de material respecto a la historia de la escuela, ¿no? Al equipo nos inquietaba no dar con documentos históricos o con alguna fuente que conserve a una escuela que nos permitiera bucear en los vínculos sarmientinos que, según fuentes historiográficas secundarias consultadas, como ser los libros de Daniel Yepes, los de Rodríguez, los de Antonella Centani, Ramos, Laura Ramos, ¿no? Hay un fragmento de ella. Estaban presentes en la institución estos sesgos sarmientinos, inaugurada el 4 de julio de 1884, ¿no? Un poco por pedido de Juanita Stigler, se inaugura ese 4 de julio en concordancia con la independencia de Estados Unidos, porque ella era una maestra que venía de allá de Estados Unidos, ¿no? Entre las maestras norteamericanas que llegan a Argentina en el año 1883, en uno de los contingentes sarmientinos, estaba justamente Janet Stigler, quien ejerció como primera directora de la Escuela Normal de Mujeres desde 1884 hasta 1903. Llegó por primera vez a Jujuy junto a su amiga, que era Teodora Gay, que ahí tenemos varios intercambios de telegramas entre ellas, donde hablaban de esto, ¿no? De la dificultad que implicaba para una mujer viajar en extensiones tan largas en un territorio todavía complejo, porque significaba, hasta antes de 1880 todavía había un clima de guerras civiles, era un peligro para las mujeres viajar en carreta, por lo tanto a ella les costó mucho poder insertarse en cada uno de los parajes, ¿no? Y parte de eso aparece en estos telegramas que intercambiaban, ¿no? Ella y Felisa Bustamante, que no era una maestra norteamericana, pero que esta última maestra argentina era egresada de una escuela normal superior de señoritas que funcionaba en la provincia de Catamarca. Sin embargo, a pesar de la búsqueda en las bibliotecas de los distintos niveles que funcionan en este edificio de 140 años, considerado el patrimonio arquitectónico de la provincia, hasta ese momento habíamos hallado únicamente archivos del año 1930 en adelante, ¿no? Por otro lado, al realizar la búsqueda de material referido a la escuela normal en el archivo histórico, tampoco encontramos demasiadas fuentes, ¿no? Acá, cuando se produce el hallazgo, inmediatamente nos reunimos con los directores de todos los niveles, buscamos personas idóneas respecto a la conservación del patrimonio educativo, siendo conscientes de que no podíamos hacer intervención de un patrimonio, por ende había que hacerlo con cuidado, utilizando guantes de látex, la cofia, teniendo toda la precaución que ameritaba el manejar, el manipular este tipo de documentos, ¿no? A partir del relato de la entrevistada que les comentaba, nosotros
medimos una escalera en ese momento para ver si teníamos suerte y fue así. Entre lo que encontramos acá en este recoveco que les decía, había libros de asistencia, libros copiadores, libros de calificaciones y libros de actas, que yacían en ese lugar sombrío al lado del tanque de agua, como les comentaba, inexplorados y esperando ser rescatados del polvo, la humedad y el olvido. Por eso el nombre de esta ponencia, ¿no? Descubrimos en julio de 2022 esta unidad de información valiosa en el baño de balones de la escuela primaria. Detrás de ese Durlock, por toda la escuela, a su vez hallamos un montón de documentos que nos sirven para reconstruir la historia de la institución, ¿no? Cabe aclarar que los documentos hallados a partir de escudriñar distintos depósitos de las instituciones que funcionan en este edificio de la ex escuela normal se hizo con el cuidado debido gracias a un primer taller que nos dio la doctora Sonia Riveros, que es especialista en preservación del patrimonio educativo. Recibimos, ¿qué es lo maravilloso de esto? En su momento nos colaboró ella con una capacitación y cuando hablamos con Marcela, con Teresa, con las profes Marcial y con el resto de las directoras de los distintos niveles, conversábamos sobre si la gente se sumaría o no a este proyecto, porque no hay plata de por medio, no teníamos para emitir certificado. Y realmente contamos en cada encuentro con casi 50 personas, ¿no? 50, 30, iba variando, pero ese número se mantuvo. Y son los que se sumaron a digitalizar parte de ese archivo, cosa que es muy valiosa porque, bueno, como les digo, no le damos nada, pero para que vean que el interés es genuino y que lo que se encontró es valioso porque permite ir más allá del mero recontro de lo que significó, no sé, el periodo histórico en términos temporales, sino que nos permite ver los largos procesos educativos y los cambios de paradigma, pero palpando justamente hasta cuestiones que tienen que ver con los objetos que nosotros fuimos descubriendo que van a formar parte del museo que vamos a armar, que tienen que ver con los juguetes froebelianos, los juguetes Montessori, ¿no? Que lo que hicimos es ir catalogando cada uno de ellos a partir del acompañamiento también del Museo Nacional de Escuelas. Y ahí de Mariano, se me fue el apellido de Mariano, que es el director, que nos colabora con esto, ¿no? Convencidos de que con este trabajo se podría generar un canal de acceso a la información al que tienen derecho todos los pobladores, además de quienes se dedican a investigar estos temas, también reflexionamos respecto a qué pasa cuando la universidad va al archivo de la escuela, ¿no? Y en las reuniones pusimos en discusión la idea de un uso casi privado del archivo, desde un lugar, les diría, por ahí extractivista, ¿no? Que en el mejor de los casos aparecía en la dedicatoria de tesis o en el prólogo de un libro de los investigadores a modo de agradecimiento nada más. Y esto fue mucho más allá, porque después significó la consecución de una serie de cursos a los que se sumaron exalumnos de la institución, docentes que están actualmente ejerciendo, y se generó un proceso de ida y vuelta que fue rico para todos, ¿no? Los que compartimos esos espacios. Esta labor de investigación colaborativa, que además de abordar la historia de la escuela normal, busca fortalecer a la comunidad educativa que convive en este edificio que hoy alberga en su interior una escuela de nivel inicial, otra de nivel primario, una escuela de nivel secundario, institutos de educación superior de formación docente. Consideramos que es un objetivo que alcanzamos, ya que en el equipo de investigación participan representantes de cada una de las instituciones. Consideramos clave que la comunidad de la Escuela Normal Superior se apropie del patrimonio que posee. Sin dudas, esto va a coadyuvar a que en gran medida la escuela tenga una identidad robusta, conociendo su historia institucional y familiarizando a la comunidad educativa con el patrimonio que posee y que desconoce. Entonces, soñamos con parte del equipo en que cuando se dicte, por ejemplo, en el nivel inicial, cómo se aprende a partir del juego, a partir de la manipulación, qué significa el activismo pedagógico, puedan hacerlo vivenciando eso en el museo de la escuela. Y no solo abierto para el nivel inicial y el profesorado que tienen acá en la institución, sino para la comunidad toda, porque esto es algo posible de hacer, solo que
tenemos que tratar de generar una red que permita sostener esto en el tiempo, ¿no? Este trabajo denodado por ahora y sin presupuesto, realizado por iniciativa de los actores que aquí conviven, nos permitirá salvar del olvido y hasta de la destrucción parte de la historia material de la institución que hasta esos momentos estaba apartada en un rincón, ¿no? Deseamos poder resguardar en la escuela lo que es el archivo escolar, y entendemos por archivo escolar a su vez un archivo institucional que atesora a un conjunto de documentos de cualquier tipología o soporte producidos orgánicamente o formados y utilizados por la institución escolar en el ejercicio de sus actividades. Es válido que si del archivo histórico nos proponen que todo lo que sea la documentación del 40 en adelante quede a disposición del área administrativa de acá, en el caso de los certificados de egreso y demás, porque todavía son material que se sigue reutilizando, quede donde se encuentra ahora. Y el resto, que ojalá lo podamos llevar a lo que va a ser el archivo institucional, ¿no? Por eso es que adherimos a esta autora, que es Mastro Pierro Pelechea, que se dedica a armar archivos escolares por Argentina y Latinoamérica. Al socializar esta experiencia, nosotros esperamos que sirva a su vez para que el archivo encontrado no sea desmembrado, proceso que lamentablemente ya se inició, dado que parte del material, esto que hallamos en el baño, ya se llevó al archivo histórico de Jujuy. Lo que nosotras y nosotros buscamos es que se declare de interés cultural y sea reconocido como parte del patrimonio educativo provincial, ¿sí? Necesitamos un amparo legal, dado que trabajar con este material implica hacer intervención del patrimonio, y si tenemos en cuenta la disposición del año 1971, que todavía sigue vigente, y cito lo que dice: las reparticiones y dependencias públicas, los poderes del Estado, ya fueren autárquicas o descentralizadas, como asimismo los municipios, están obligados a remitir al archivo histórico de la provincia antes del 30 de marzo de cada año toda la documentación correspondiente al 30º año de antigüedad. Exceptúase de lo dispuesto en el apartado precedente a toda aquella documentación que a juicio del archivo histórico y mediante pedido fundado de la repartición de origen resulte necesario o conveniente retener en la misma a efecto del normal desenvolvimiento de sus actividades. Esta es la ley 2822 del año 1971, que dice esto en el artículo 2. Esta ley, diríamos, se contrapone a lo que se menciona en una normativa nacional encontrada mucho más reciente, del año 2014, que es la ley 26.917, que regula el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa. Creemos que todo ese material histórico no fue desafectado en su momento, desconocemos los motivos y está ahí para ser estudiado, por eso es que pedimos que tomen en consideración nuestro pedido, y hoy históricamente es valioso y podría ser convertido en un archivo escolar. A partir de este hallazgo, nosotros iniciamos un estudio sobre el tema y pudimos entender también que en la archivística hay dos pilares, diríamos, básicos propios de las prácticas. Uno es el principio de procedencia, según la acepción original, donde nos apoyamos en la lectura de Duchesne, quien afirma que justamente por su práctica el archivero se diferencia netamente del bibliotecario, de una parte, y del documentalista, por otro lado, ¿no? Entonces aparece otro dilema, que ya vamos a ver cómo lo salvamos, y es la inexistencia en Jujuy de la carrera de archivística. Pero también yo creo que es una posibilidad de pensar otra carrera con una posible salida laboral, ¿no? De hecho, hasta en el archivo faltan archivistas. El otro principio es de respeto al orden original de los documentos, enunciado por Seibel en Prusia, y que en esencia disponía que los documentos de cada fondo debían mantenerse en el orden que les hubiera dado la oficina de origen, ¿sí?, en lugar de hacerlo por asuntos o por materias. En el curso que recibimos a la doctora Sonia Rivero, eso se explicitó, llenamos una serie de fichas para hacer el fichaje como corresponde, ¿no? Vemos una posibilidad de construcción de reparación, inclusive si apreciamos a la mencionada ley de bibliotecas escolares, y la misma habla de impulsar el desarrollo permanente de los servicios de bibliotecas, archivos, museos e informes. Entonces, especifica además qué condiciones deben cumplir los archivos escolares. Un tema no menor es la infraestructura.
pero esperamos contar en breve con un espacio que tal vez deje libre una de las instituciones de educación superior que funciona en la escuela. Esta es una tarea que recién empieza, llevamos 2 años de trabajo y de la que estamos seguros que llegará a un buen puerto. Nosotros proyectamos poder trabajar codo a codo con el archivo provincial, convenios de capacitación, apoyo técnico y fomento del trabajo articulado. Creemos firmemente que se podría sostener a partir de tejer redes que permitan un adecuado diagnóstico, asesoramiento y capacitación, ¿no? Eso es la primera parte que tenía que ver con el hallazgo de los documentos. Ahora vamos a la parte más rica, más divertida de todo esto. Ya vamos a entrar en los avances de la investigación y las primeras reflexiones. Mi duda en relación al título de la ponencia era porque el otro título que estaba pensando era el de Memorias Pedagógicas de la Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti a 140 años de su creación. ¿Por qué lo pensaba en esos términos? Recuerden que lo pedagógico no es lo mismo que lo educativo. Lo pedagógico es la reflexión sobre todo aquello que puede ser enseñado, ¿sí? Desde el campo de la ética, desde el campo de la ideología, de la filosofía, desde el campo de las costumbres buenas y malas. Lo pedagógico es lo actitudinal, lo axiológico, podríamos decir. En cambio, lo educativo es el acto, lo que se concreta en el aula, digamos, ¿no? Lo que se manifiesta como una cosa materializada a partir de todo un proceso de enseñanza. Entonces lo educativo es esta situación, digamos, esta conferencia es un acto educativo, ¿sí? Es el proceso de reflexión teórica y sistematizada sobre el hecho educativo, y lo educativo es la concreción del hecho mismo. En ese momento, les diría, cuando se piensa la creación de la escuela normal, de las primeras escuelas normales, se genera todo un gran debate pedagógico que implicaba la entrada de nuevas ideas, ¿no? Frente a este proceso de ruptura, a ese proceso de interpelación de lo viejo, ese proceso de lucha discursiva que se gesta previo a 1880, ¿sí? Entre ese discurso hegemónico que entraba en crisis, que tenía que ver con la escuela anticolonial, y el nacimiento de un contradiscurso que comienza ya con Belgrano, ¿no? Ya lo planteaba él. ¿Cuál es el parteaguas o el límite de ese periodo colonial? Sería lo que plantea Belgrano, cuando él dice, en su memoria, estamos hartos de esa educación abstracta, una educación teológica, es necesaria una educación utilitaria, una educación racional y científica. Y de alguna manera, entre los debates que salen en esa época, lo que se pedía era no saltearse el siglo XVIII, como sí lo había hecho en su momento España, ¿no? Tenemos que ser capaces de fabricar nuestras propias cosas y venderlas. Y el dinero para este proceso de acumulación capitalista van a ser de la siembra en este país de extensas praderas. Pero hay que educar al campesino, hay que educar a la mujer, hay que poner escuelas de matemática, hay que poner escuelas de dibujo. Estamos hablando de 1798. O sea, ahí tenemos ya un primer gran pedagogo que fue Manuel Belgrano. No solamente fue el creador de la bandera, sino que la propuesta educativa que él planteaba fue magnífica. Además, ni hablar de lo que fue la Escuela de la Paz, y después un montón de datos más que podríamos dar sobre la obra educativa de Belgrano, ¿no? En ese momento Belgrano era secretario de un consulado español, todavía era un funcionario de la corona, pero ya le estaba advirtiendo a los españoles que su historia se había venido abajo y estaba hablando de la necesidad de un tiempo nuevo, pero en materia educativa, ¿sí? Debo decir que en la medida que nosotros fuimos indagando en las fuentes halladas, fuimos encontrando la misma material para analizar desde prácticas reales llevadas a cabo en la escuela normal desde 1884 hasta el presente, ¿sí? La escuela a lo largo de los años fue mutando. El normalismo que nosotros podemos estudiar de 1870, ¿sí? No es el mismo que el de 1880, a pesar de que hay 10 años de diferencia entre uno y otro, ¿no?
Y este último es el mismo que en los primeros años del siglo XX, lo mismo que el normalismo del espiritualismo pedagógico, que no es el mismo que el de la pedagogía de síntesis de 1950, ni tampoco la escuela desarrollista de los 60, ni la neoliberal del 70, ¿no? Entonces, la escuela también tiene una historia, la escuela también va desarrollándose según los procesos históricos. Por eso es un error creer que la escuela es una cosa inalterable, supraterrenal, digamos, que no la salpica el vaso de la historia. En ese caso, caemos en un error metodológico, histórico, ¿no? En las fuentes que nosotros encontramos es posible palpar todos estos cambios que fui mencionando, analizar desde, primero, les decía, no es lo mismo la escuela normal de 1870, porque esa escuela fue al principio asociacionista y conexionista, ¿sí? Recordemos eso. Finalmente aparece el conductismo, pero esta escuela se inaugura en 1884. Entonces, hasta más o menos 1920, inclusive, todavía seguía siendo asociacionista y conexionista. Eso lo encontramos por el tipo de currícula que se manejaba, por el tipo de actividades que se proponían, que tenían relación con esto, con fortalecer los condicionamientos reflejos. ¿Saben qué es un condicionamiento reflejo? Es, por ejemplo, aprender a manejar un auto es un condicionamiento reflejo. Yo ya llevo un momento en que los cambios los hago de forma natural, ¿sí? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo se adquiere el condicionamiento reflejo, o cuando aprendemos a andar en bicicleta, ¿sí? Bueno, se ponía énfasis en ese tipo de aprendizaje. El conductismo aparece recién cuando Watson, en 1913, desarrolla un escrito que publica en una revista muy conocida en el ámbito, él se llamaba John Broadus Watson, y él criticó el uso de la metodología introspectiva de Wundt y sus seguidores. Es en el año 1909 que, por un golpe de suerte, podríamos decir, Watson se convierte en editor de la revista Psychological Review, en la cual publica esa famosa conferencia que se llama Psicología vista por el conductista, en el año 1913, considerándose ese el momento fundacional. Entre otras cosas, Watson afirmó que para ser verdaderamente científico y que para considerar a la ciencia psicológica como una ciencia, debía centrarse en toda esa conducta manifiesta, ¿no? En lugar de los estados mentales y conceptos como conciencia o mente, que no podían ser analizados de una manera más objetiva, ¿no? Watson también rechazaba la concepción dualista que separaba el cuerpo y la mente, o el alma, y planteaba que la conducta de las personas y la de los animales debía ser estudiada en un modo casi idéntico, ya que si se dejaba de lado el método introspectivo no había una diferencia real entre ambos, ¿sí? En un conocido y controvertido experimento que lleva adelante Watson y su ayudante Rosalie Reina, consiguieron provocar una fobia a las ratas a un bebé de 9 meses. Era el famoso Albert, ¿sí? El experimento Albert. Pequeño Albert. Para ello emparejaron la presencia de la rata con sonidos fuertes. Y el caso del pequeño Albert, ¿qué demostró? Que la conducta humana no solo es predecible, sino que también es modificable, ¿no? Entonces, en la escuela y en los documentos nosotros podemos rastrear las memorias pedagógicas que se fueron gestando a lo largo de estos años, porque está bien, esa conferencia se da en 1913 y después se publica ese artículo. Acá llegan todos estos movimientos más o menos 1920, ¿sí? Para que nos demos una idea de cuándo entra el conductismo en el normalismo. Por eso cuando estudiamos los paradigmas educativos, cuando vemos el paradigma tradicional normalista, todo lo asociamos sí, con el positivista y el conductista, ¿sí? Pero hay distintas variantes. Entonces primero lo asociacionista, lo conexionista, después viene el conductismo, ¿sí? Por el otro lado, ya les voy a mostrar, cuando veamos lo de los museos, cómo podemos estudiar lo del activismo, inclusive. Pero surge otra pregunta a la medida que íbamos avanzando en la investigación, y que tenía que ver con por qué, si la fundadora y primera directora
de la Escuela Normal de Maestras de Jujuy fue la señorita Juanita Stevens, la escuela lleva el nombre de Juan Ignacio Borritti, ¿no? La escuela, recordemos que entre los antecedentes más recientes que nosotros encontramos sobre la escuela, hay una tesis doctoral que se llama La conformación y configuración de la burocracia educativa y la profesionalización del magisterio en la provincia de Jujuy, que estudia desde 1840 a 1920. Es una tesis publicada en La Plata, elaborada por Antonella Centano. Relata en esta tesis que en la década del 30 se había creado una asociación de exalumnas de la escuela normal. Esta era una obra impulsada por Fidelia Cuello, que a su vez sacan un libro en homenaje a la fundadora, que se llamaba así, Homenaje a la fundadora y primera directora de la Escuela Normal de Maestras de Jujuy, Juana Stevens, publicado en 1939 y promovido por esta maestra normal Fidelia Cuello. Lo publican en Buenos Aires, en la imprenta López. La asociación tenía justamente el objetivo de lograr que la institución llevara el nombre de la profesora Stevens. Esta propuesta discutía un decreto firmado por el presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear. Se hizo la luz, es verdad que estaba oscuro. Está medio lúgubre. Bueno, ya me fui. Entonces, proponen que le pongan el nombre de Juanita Stevens a la escuela, porque en julio, como una deuda pendiente, porque en julio de 1928 se nombra a la Escuela Normal Juan Ignacio Borritti, en homenaje al vicario que bendijo la bandera legada por Manuel Belgrano al pueblo de Jujuy y en el marco de las guerras de la independencia. En representación del colectivo de exalumnas, la presidenta escribió al entonces ministro de Instrucción Pública, Manuel Iriondo, que se desempeñó entre 1932 y 1935 como ministro, para solicitar el cambio de nombre, argumentando que si las escuelas normales de Catamarca y La Plata llevaban el nombre de las maestras norteamericanas que habían fundado y dirigido esas instituciones, esperaban que en Jujuy se le concediera el reconocimiento a Juana Stevens. El escrito recordaba además como una deuda de las autoridades provinciales las palabras de Manuel Padilla, que fue ministro de gobierno 50 años antes, en el acto de entrega del diploma de las primeras egresadas de la escuela normal. Padilla decía lo siguiente: la provincia, cito textual, tiene contraído una deuda de gratitud y me hago un honor en así reconocerlo con la señorita directora de este establecimiento, y vosotras, jóvenes maestras, sois las encargadas de satisfacerla en el tiempo, transmitiendo a las generaciones que elegéis el nombre de la distinguida educacionista que, luchando y venciendo todos los obstáculos que se le oponían, supo conquistar para la escuela que ella fundara el título de escuela modelo, con que es conocida desde Jujuy hasta Buenos Aires, hasta que llegue el día ansiado por el gobierno que, contando con edificios escolares, verdaderos templos dedicados a la educación de la juventud, podamos perpetuar su nombre, llamando al primero de ellos Escuela Juana Stevens, cosa que después no pasa, ¿no? El único homenaje que nombró a una institución escolar con el legado de Stevens fue por iniciativa del Consejo General de Educación de la provincia 14 años antes, en 1911, cuando se había creado la Escuela Provincial número 38, que lleva el nombre de Juanita, ¿no? En memoria de la maestra norteamericana. Entre las hipótesis que se plantean en esta tesis que mencioné de Centani está la idea de que quizás porque ya existía una escuela con su nombre, o quizás porque era una institución nacional y nombrarla en memoria de la maestra católica hubiera significado muchas críticas al Ministerio de Instrucción Pública de la Nación, porque recordemos que Stevens termina renunciando después de la disputa que se genera acá en Jujuy entre laicos y católicos en el contexto de discusión de la laicidad educativa. Hay un libro del maestro que es Daniel Yepes, que se llama La mano avara del Cristo caído, que es un capítulo que relata este episodio, cuando en 1885, durante el gobierno provincial de Eugenio Centello, se desarrolló una fuerte confrontación entre laicos y católicos respecto a la no enseñanza de la religión en las escuelas, en el horario escolar. Posterior al horario escolar podría enseñarse. Este conflicto
conflicto involucró al obispo de Salta y Jujuy, que era Carlos Rizzo Patrón, que no acataba la ley de educación común dictada por la nación. Esto lo dice Bidondo, aparece en Fuente Fría, lo dice también Daniel Yepes, aparece citado en la tesis también de Sentani. El religioso, en firme oposición a la ley 1420, ordenó la no asistencia de niños a las escuelas públicas, cuyos horarios había desaparecido la tradicional clase de catecismo cristiano. Esto desencadenó gran desórdenes por motivos religiosos, que terminaron inclusive con el derribamiento de la cruz, ¿no? Que está en la catedral, ¿no? Y esto significó no solamente, esta no era la cruz, no de la catedral, del convento San Francisco, ¿sí? Luego de esta campaña de desobediencia civil incitada por Rizzo Patrón, el momento más álgido del conflicto se alcanzó con la expulsión de algunos religiosos, ¿sí? Según un documento hallado en el Archivo Histórico Provincial, a finales de 1884, en acuerdo con el General de Ministros, se decreta la suspensión del obispo de Salta, como la separación también de puestos que desempeñaban vicarios foráneos de Santiago del Estero y de Jujuy, que era el cura Cabo, que era el de Jujuy. Y a su vez renunciaron algunos miembros del Consejo de Educación Provincial. Finalmente, la solución del gobierno fue omitir el artículo 8 en la elaboración de la Ley Provincial de Educación, y así en las escuelas jujeñas se toma la decisión de enseñar la religión católica en el currículum escolar, ¿sí? Pero esa no fue la única consecuencia de romper lazos con Roma, sino que además significó la renuncia de Juanita Steven a la dirección de la escuela. Ella se retira a vivir en el Instituto Buen Pastor como una sacerdotisa de la educación, y en 1890 Steven, recuerda usted, viaja a Buenos Aires pidiendo a los ministros que le permitan la enseñanza religiosa en la escuela, a lo que le dicen que sí, pero en el año 1900 el director nacional de escuelas, en ese momento el doctor José Salinas, criticó públicamente esa intromisión de la maestra en el programa de magisterio y cuestionó toda la gestión de Juanita Steven, a pesar de que era la escuela modelo en el noroeste, ¿no? A su vez, después el inspector general de escuelas, que era Leopoldo Lugones, advirtió esta singularidad, también criticó a Stevens, y aparece ya en un artículo del diario del Monitor de la Educación, que está en el archivo de la Biblioteca Nacional de Escuelas, que lo encontramos, y también ya lo tenemos digitalizado para que quede a disposición acá en la escuela, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Frente a estas presiones, la maestra renuncia en 1903 a su cargo de directora de la Escuela de Maestra Normal de Jujuy, pero acá se escapa otra posible hipótesis, diría yo, de por qué el nombre de la escuela, ¿no? Porque la figura de Juan Ignacio Gorriti representaba, sí, esta la heroicidad del pueblo jujeño, sí, en las guerras de la independencia. Finalmente la petición de las ex alumnas de la escuela normal no le dan lugar, pero sin embargo me atrevo a decir que nombrar a la escuela con el nombre de Gorriti no es solo una cuestión de género, como plantea esta investigadora, sino que entiendo que es una suerte de revancha histórica. ¿Por qué? Porque así como Belgrano fue un gran pedagogo, Gorriti tenía ideas lúcidas respecto a la educación que se deseaba para nuestro territorio, ¿sí? Para no quedarnos en la anécdota del pueblo heroico, hay que ver qué pasaba en ese momento con los actores sociales en la comunidad jujeña, ¿no? Entonces, primero debo decir que cuando él escribe su libro Reflexiones, que es un tratado pedagógico que hace, ese país era un país turbulento, con profundas tensiones en el interior, y lo que encuentra son dos modelos de construcción de la nacionalidad, donde o se hacía un país igualitario, que se construía de las partes al todo, como decía Gorriti, el padre del federalismo criollo, donde se respetara a cada provincia, a cada región por igual, donde no haya una provincia que sea la hermana mayor o el primus inter pares, el primo entre los pares, como se decían los porteños,
O se ponía en marcha una concepción porteña, más unitaria, mitrista, rivadavia, ¿no? Y esto es que hay una provincia dominante y todas esas que giraban en torno a esa sean una especie de satélite, que es a la postre lo que en realidad sucedió, ¿no? Es verdad también que Sarmiento en 1870 hizo entre tantas acciones la Escuela Normal del Paraná, pero vean el aporte de Gorriti, porque también se da otro antecedente que en el año 1835 Stanislao López tenía un programa de formación docente provincial, o el mismo Juan Ignacio Gorriti, que antes de que Sarmiento escribiera otra obra de él que fue muy importante, que se llamaba Educación Popular en el año 1847, recuerden que Sarmiento en ese momento estaba exiliado, perseguido por Rosas, se exilia con Alberti en Chile y escribe otro libro que se llama Argirópolis, de 1848. Ahí va a decir que a este país le hace falta la misma educación que tienen los Estados Unidos. El concepto de pedagogía de él, la pedagogía de Sarmiento, es la pedagogía de esa oligarquía más bostoniana, ¿no? Que se va a aplicar en todos los Estados Unidos de Norteamérica, y es el concepto de expansión, un capitalismo manufacturero, donde la educación está al servicio de ese proceso. Pero vean ustedes que en 1836, ya 11 años antes, Gorriti escribe un tratado pedagógico que se llama Reflexiones, y que en el año 1994 cumplió 100 años. No lo estudiamos, ni en el profesorado, ni se estudia en el profesorado de educación primaria. Y lo valioso es que, a diferencia de Sarmiento, él toma como sujeto de la educación al sujeto jujeño y al boliviano, que tienen en común toda la herencia del altiplano, ¿no? Entonces ahí está lo valioso de su pedagogía. Si leen a Gorriti, él habla de la importancia de lo que se llama el federalismo criollo, donde él está a favor de que las ciudades son importantes, y no habla todavía de provincias. Cuando él va a la Punta Grande, dice, todas las ciudades del país tienen que ser respetadas, porque él ahí tenía claro que viene de San Salvador de Jujuy, y él no se imaginaba aún que San Salvador de Jujuy iba a ser la capital de la provincia, porque hasta ese momento, digamos, estamos en 1810, la provincia de Jujuy se forma recién en 1834, en los orígenes del federalismo. Él habla del federalismo fundado en el municipio. Dice, el poder soberano hay que dárselo a las ciudades. Habla de ciudades porque todavía no existen las provincias, pero está hablando de ese municipio ya independiente, que ha elegido un representante, y a él va a elegir un representante de la Junta Grande, ¿no? Y él va, con el poder que le da el municipio y la Asamblea Popular de los habitantes jujeños de este municipio, va a investir esa representatividad para integrarse a la Junta Grande de Buenos Aires en diciembre de 1810. Lo que no sabe es que los porteños nunca lo iban a recibir. Entonces, finalmente, él no puede presentar la propuesta, no le permiten que se integre, y se va a tener que volver a Jujuy sin lograr participar de esa Junta Grande, porque nunca lo reciben, y los porteños salen con el primer y segundo triunvirato y con los directores supremos. Es decir, todo un poder centralizado, donde los representantes de las provincias interiores no gobiernan. Entonces, hay entre los años 10 y 30 aproximadamente, hay una organización escolar existente, pero está basado todavía en el municipalismo, en un municipio, si bien independiente. Hay un autor que se llama Pepe Rosas, que trabaja esta temática, que lo llama el municipio indiano, ¿no? Para diferenciarlo del municipio español. Luego, vamos a tener, una vez explicado propiamente en las provincias, aparece como elemento superador los territorios que se van conformando en provincias, donde no solo aparece el mercado interno, que a su vez va a estar protegido para que sus industrias artesanales no mueran y no sean avasalladas y eliminadas por la competencia desleal de la manufactura inglesa, sino que aparece toda una concepción cultural. No olviden, así como los conquistadores españoles necesitaron de esa conquista espiritual para afianzar su poder en el territorio de las colonias de las Indias, así también los caudillos van a necesitar construir formas educativas. La escuela fue un elemento muy potente que permitió legitimar su poder a cada uno de ellos. Y esto tiene un doble sentido, ¿no? O
Si ustedes piensan en Borriti, también tenemos a Heredia, que forma parte de una investigación que habíamos llevado adelante con Daniel Yepes, donde él habla de este doble sentido, ¿no? Heredia era otro nordestino que arma un palio sistema educativo en Tucumán, no solamente porque quería gobernar, sino porque además la educación no era solamente una forma de instruir a los sujetos, ¿sí?, sino que también era una manera de disciplinar a la vez. Yo hago que a través de la educación el sujeto se comporte de determinada manera. No olviden que la educación es un proceso de disciplinamiento actitudinal y cognitivo, pero a la vez, si bien disciplina, es una caja de Pandora, diría Freire, ¿no? El alumno yo le doy elementos para que él se despierte y le doy una potencialidad, le doy un acceso a una información que no es una cosa menor. Entonces, el proceso educativo es una historia de amor. Nunca sabe cómo termina, ¿no? Ni cuándo termina. Pero, no me quiero ir del tema, pero en la escuela tradicional normalista, que fue después muy criticada, ya con el diario del lunes, todo se planificaba detalladamente. Eso en las fuentes aparece. De hecho, aparece una clasificación de los sujetos de la educación y ahí las maestras debían colocar si el alumno prestaba atención, si era lento o rápido, si era, o sea, se clasificaba. Podemos saber que en los documentos de 1930 encontramos datos sobre la eugenesia y el mejoramiento de la raza y cómo se plantea a partir del estudio del tamaño de los cráneos, de la altura de la persona, del tipo de nariz que tenía, si esa descendencia le daba más o menos inteligencia. O sea, se planteaba en ese lugar, ¿no? Y me doy con todos los documentos en la década del 30. Así que la eugenesia va en consonancia con los totalitarismos en Europa, se instala en Argentina con Rossi, cuando se crea ese Instituto Nacional de Eugenesia acá, y a la par se implementó en las escuelas como parte de la currícula esta temática. Así que, vale, si no fue interesante. Bueno, ahí tenemos para indagar un montón de cosas en los documentos que encontramos, ¿no? Todo imponía en este detalle de actividades la condición de disciplina y de autodisciplinamiento. Sin embargo, al pensar la instrucción, también hay otros nudos que tenemos que desatar y podemos hacer una lectura un poco más allá para no quedarnos simplemente con la cuestión del disciplinamiento que está tan muy bueno, ¿no? Cabe recordar algo que decía Ponce, Aníbal Ponce. Cito textual porque es rico lo que dice: apenas ha aparecido una historia de la enseñanza oficial y ya ha asomado enseguida la inevitable comparación con el ejército. El cuerpo de profesores es un regimiento que defiende como el otro los intereses del Estado y que marcha con el mismo paso. Más allá de la sujeción de ese sujeto sujetado que menciona Ponce en sus escritos, yo digo también a lo que plantean otros autores que son muy ricos en el análisis, que son Gellner y Sancón. Dado que Ponce pone a las instituciones educativas y especialmente a la escuela como un instrumento de dominación y nunca de liberación, ¿no? En ese análisis, un poco Ponce se olvida que la instrucción es un arma de doble filo. La educación, claro que es disciplinamiento, pero también la educación, y concretamente hablando en el plano formal, enmarcada en el sistema educativo nacional, entendiéndola como instrucción, desata los elementos, invita a pensar, pone al sujeto frente al conocimiento. Y entonces, así como también disciplina la sociedad, pone a los educandos frente a un saber y al conocer. Obviamente puede suceder que esos sujetos rompan la alegoría de las cavernas, ¿se acuerdan de Platón? Y tomen un contacto fenoménico propio con la realidad o no, ¿sí? Esa es la gran virtud del proceso educativo. Nos pone de cara frente a la realidad siempre y cuando nosotros tengamos la voluntad de desentrañar los significados más profundos que tiene la sociedad en que vivimos. Bueno, Borriti un poco lo hizo, ¿no? En su libro Reflexiones hace aportes a la pedagogía que son interesantes porque contemplan el sujeto real latinoamericano. Eugenio, en este caso, él escribe de Eugenio de Boliviano porque él había sido exiliado a Bolivia. Termina pobre y muere en Bolivia, escribe este tratado que bueno, ya cuando pueda lo vamos a escanear. Este es de una edición del año 1916, pero este es el tratado pedagógico de Bolivia, que ojalá se estudie o que se empiece a indagar sobre esto,
en un profesorado de educación primaria, ¿no? Él decía, la ausencia de un sincero ideal, de un exacto concepto del rol social eminentemente humano, de no unir ese sentimiento de tristeza, este tipo social sudamericano, indolente y pobre, condenado a ser un miserable, no obstante vivir pisando las riquezas, pasa y ocurre porque las escuelas carecen de un sistema de educación. ¿Qué había antes de Gorriti? Antes de que se instale inclusive la escuela normal superior, predominaba un magisterio masculino, un magisterio intitulado. Si bien había una escuela, eso debo aclarar, había una escuela de Arcanda que era, que hoy conocemos como Colegio del Huerto, antes se llamaba Escuela de los Dolores, fundado por el Escolástico Segada, pero tenía una perspectiva de formar educadoras católicas, ¿sí? Eso también hay que aclarar. En cambio, la escuela normal era mixta y desde una perspectiva más laica que no se consigue hasta muchos años después, ¿no? Por este conflicto que les había comentado. Este magisterio era masculino, intitulado, y se desconocían todavía las cuestiones psicológicas, pedagógicas, se enseñaba más a rezar que a pensar, a leer antes que escribir, se enseñaba más la catequesis que los fundamentos mínimos del saber. Ya estamos hablando de una escuela colonial, esa escuela del sujeto doliente, de la letra con sangre entra, ¿sí? Fíjense la esencia de ese proceso pedagógico que cuaja educativo en ese cabildo indiano que les hablaba recién, ¿sí? Y peor aún si pensamos en las escuelas monásticas, vean que todos estos movimientos empiezan a gestarse por modificar lo que era ese positivismo, todo lo que era ese paradigma escolástico colonial, cuando en 1920 ya entra acá el conductismo en el plano de la educación primaria, ya en 1918 se había producido un quiebre también en las universidades, porque se da la reforma del 18 en Córdoba. Entonces ahí hay un cuestionamiento de esta enseñanza, que era una enseñanza en claustros cerrados, donde se enajenaba al sujeto y se lo sacaba de la realidad, ¿no? Entonces eso es lo que se empieza a cuestionar. Ustedes piensen que se los alienaba y se los desconectaba de lo que es la realidad. Y ahí no se miraba al pobre indio, que Gorriti, como Belgrano, pregaban a favor de una educación del campesino, del indígena y de la mujer. De hecho, Gorriti dice algo muy interesante acá, y a pesar de ser pura, porque él dice, sí, la mujer tiene que educarse, pero no solamente para criar a la prole y para encargarse de la primera socialización, sino que además debe poder vivir, elegir cómo vivir sin depender de un hombre. Miren qué significativo, y era puro, ¿no? Entonces para la época era muy avanzado, a pesar de ser pura. Bueno, por eso también había una distancia entre él y los franciscanos, ¿no? Hay toda una historia ahí también que es bien interesante lo que cuenta Yepes sobre ese tema. Carrillo, en 1888, Joaquín Carrillo, escribe un informe para que a los 100 años de la Revolución Francesa se lea en París. Él ahí dice, no se mira al pobre indio infeliz, siempre está encorvado porque su función era sacar las hierbas de los adoquines en Jujuy, porque era tan feroz la tierra de Jujuy que era una de las primeras ciudades empedradas de la Argentina y que tenía un ejército de siervos que cuando la brisna nacía de los adoquines, ellos los iban arrancando con la mano encorvada a la espalda, bajo la mirada del capataz del campo de la estancia, y eso lo dice Carrillo en 1888. Esa era la educación, eso era lo máximo a lo que llegaban, estar en el centro de la capital sacando los adoquines, ¿no? Ese libro se llama Brevísima descripción de la provincia de Jujuy de Carrillo, y es un diagnóstico de base hecho en el año 1888, y no solamente describe eso, sino que también cuenta cómo Jujuy producía caña, producía uva en hacienda, cómo se plantaban las plantas de café, después eso se extinguió, la primera producción de chancaca en las fincas de Palos Blancos de un señor que se llamaba Segada, que era justamente primo del escolástico Segada, y que es el primero que va a instaurar el desarrollo de la industria azucarera.
y va a hablar de los aborígenes, de la condición de semiciervos limpiando la ciudad. Y este libro lo van a encontrar editado por la universidad, lo donó Leopoldo Abad, que entregó a la universidad el original y se sacaron varias ediciones de este, ¿no? Por esto llegamos a la conclusión de que si la escuela lleva el nombre de Borghetti no es por una cuestión de género solamente, o sea, no es como dice esta tesis que les mencionaba, sino por un merecido homenaje a quien fue un gran pedagogo, un genio, que hizo un aporte importante a la educación de Bolivia y que después fue reconocido en Latinoamérica, pero no en su tierra natal, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer un pequeño pantallazo. Estas son las agendas de trabajo que nosotros habíamos planteado en relación a cómo íbamos a organizar el trabajo de investigación. Nos reunimos con todos los directores, buscamos personas idóneas con el trabajo en fondos históricos, hablamos del amparo legal para conservar el patrimonio acá en la escuela y empezamos a tejer redes para generar un verdadero compromiso para ir al rescate del tesoro. Entre los antecedentes primeros que habíamos planteado para armar el primer diseño de investigación de esta propuesta está la mano ahora del Cristo caído del querido Yepes, está Jujuy, la educación pública a fines del siglo XIX, el mismo autor, y la otra es la tesis doctoral de Sentani, que son como las tres más grandes que abordan ese primer periodo, ¿no? El 25 de agosto de 2022, para que vean que fue inmediatamente después de haber hallado todos estos documentos, tuvimos encuentro y asesoramiento vía mí con la doctora Sonia Rivero, al cual participaron 30 docentes, entre docentes, egresados, alumnos avanzados, tanto de la universidad como del IES. Entre las prácticas y límites, ahí nos ayudó a pensar estrategias para recuperar los documentos y no desmembrar el archivo Alejandro Jablowski, que es un investigador, doctor en historia, que trabaja en el Archivo Histórico General de la Nación. Entonces, él es un aliado muy importante para nosotros. Mientras trabajamos en otras secciones que nos iban habilitando las directoras, encontramos, por ejemplo, cuadernos de comunicación en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de 1905. Ahí es donde les digo que podemos indagar sobre el asociacionismo, el coleccionismo. Ahí está la bajada de línea sobre cómo se debía enseñar en la escuela, ¿no? Después encontramos notas y circulares de la Inspección Nacional de Escuelas y muchas más, no solo estoy poniendo un par, pero acá ¿qué aparece? Por ejemplo, cuando la docente es considerada como una profesional trabajadora. Hasta ahí, si la docente, acá aparecen los periodos de licencia, y si vos pedías un reemplazo, tenías que pagarle el post al reemplazo, ¿no? Entonces, aparecen las primeras asociaciones, encontramos una revista en el NOCA, en el Archivo Histórico de Jujuy, donde habla del primer gremio de docentes que sacan una revista que se llama La Voz del Docente y cuentan estas cuestiones. ¿Y por qué la importancia de contar con el gremio? Ahí empieza una discusión, otro debate en Jujuy, porque decían que el ser docente es una vocación. ¿Vieron? Eso que está en la entrada que dice del cielo, ¿cómo es? Del cielo a las estrellas. O del por, ¿cómo es? Por lo áspero a las estrellas. Ahí está la querida Sara Serpa, también forma parte de la cátedra de Historia de la Educación, profe también que está en la materia esta en San Salvador. Bueno, justamente eso, ¿no? Lo de lo áspero tiene que ver con lo que significaba la tarea docente. Al final eran sacerdotisas de la educación, que si ustedes ven lo que eran las primeras normativas para las maestras de la escuela normal, no podían salir después de las 8 de la noche, no podían usar vestimenta que no les tapara hasta el cuello, no podían mostrar la muñeca, tenían que estar tapadas hasta debajo de los tobillos, ¿no? Todo lo que significaba la docencia y cómo hay, a partir de la aparición, esto que les digo de La Voz del Docente Jujeño, que es una revista del primer gremio, lo encontré cuando buscaba las fotos, y es la foto que puse al principio de las primeras egresadas, en donde dan cuenta de la precaria situación. Al final los docentes siempre tuvimos mal pago, en la conclusión del estudio que siempre tuvimos mal pago, que siempre se dice, bueno, es una vocación, entonces el que no cumple, no nació para esa misión, ¿no? Pero es interesante lo que figura en estas notas y circulares, porque inclusive tampoco estaba permitido que seas madre soltera si eras maestra, porque entonces no estabas a la altura y no era moralmente bien visto, ¿no? Hay una serie de cuestiones que aparecen ahí escritos que está bueno para analizar. Y a su vez, lo que les quiero mostrar es un pantallazo
de cómo podemos hacer aportes a la historia de la educación inicial. Este es uno de los hallazgos de los juegos froeberianos. Este lo encontramos también en el entrepiso, estaba ahí en la parte de nivel inicial. Esta es la caja de madera barnizada, le sacamos las medidas, tenía cuerpos geométricos de madera, el estado de conservación es muy bueno, la cronología no la sabemos porque no hay ningún dato que refiera a esto, ¿no? Ahora sí, en cuanto a los usos, era para el jardín de infantes y sirve para las nociones de aritmética, para la identificación de las dimensiones de correspondencia. Este sí, hay uno que viene de Massachusetts, el fabricante era Milton Bradley Co., el donante no sabíamos, y ese es uno de los que encontramos. Ahora, hay una variación de este don, así se denomina, que es la representación del todo y las partes. Se utilizaban para identificar semejanzas y diferencias de forma y tamaño, también para armar piezas distintas con formas diversas. Las piezas que componen el material eran estos 5 cubos y los chicos podían buscar. Ya a los 8 años podían también, eso quería aclarar, los juegos froeberianos no son solamente para el nivel inicial, uno lo puede utilizar para matemáticas, cuando ya adquieren la flexibilidad del pensamiento, trabajar con estos cubos es mágico. Eso le decía a Teresa, que es de matemáticas, vamos a poder escribir sobre esta cuestión y sacarlo el juego, ¿no? Después tienen estos otros sólidos enteros con una caja de cartón forrado, que sirven justamente para comparar formas, pesos, colores, tamaños, movimientos. Tienen una pequeña, le falta, no todas tienen un palito como de metal que sirve para que los chicos además hagan la coordinación fina de la motricidad fina, ¿no? Otro de los hallazgos son, por ejemplo, esta es una fuente de 1937, donde podemos estudiar la educación física desde una perspectiva de género. Desde ahí no se lee, pero acá se nombra al profesor de tiro para la escuela, que esa era la enseñanza de tiro designada para los varones y para las mujeres la gimnasia, ¿no? De ahí viene gimnasia y tiro. Después, acá había un polígono, que de hecho el RIM 20 tiene las fotos, encontré las fotos de eso, que tendríamos que hacer ahí un convenio para llegar a esas fotografías, pero estas permiten abordar la historia de la educación física en la escuela normal, pero además de una perspectiva de género, a partir de analizar algunas prácticas escolares que portaban una carga simbólica importante, ¿no? Muchas de esas prácticas tendían a generar estereotipos de género y sentidos comunes respecto al ser varón y ser mujer, ese par de conceptos que invitaban a generar un pensamiento dicotómico de la sexualidad, incluso el que no había más sujetos posibles que hombre o mujer. Se usaron 2 tipos de fuentes para este escrito, en el que estuvo trabajando el profesor Alejandro Valdés, que no vino hoy, pero unas halladas en el archivo escolar de la escuela normal, donde encontramos correspondencias varias del año 1937, que reflejan esta práctica del tiro destinada a varones, la gimnasia para las mujeres, y una muestra de la enseñanza de la educación física desigual, que tenían a favor para los hombres que cursaban la disciplina acá, que cuando iban a hacer el servicio militar obligatorio, si tenían nota entre 9 y 10, les reconocían un año en el servicio militar, ¿sí? Si eran buenos en tiro. Bueno, muchas de estas prácticas, digamos, y todas estas fuentes, lo que hicimos es leerlas a contrapelo y ver, no solo en eso, sino también en algunos fragmentos de libros que encontramos, los roles destinados, cómo aprendíamos las cosas en las escuelas, y los roles destinados a la mujer, casa, madre, devota, ¿no? Cómo era vista la maternidad. Se observa toda una carga simbólica. La habitual en el libro de texto es ver a las mamás atendiendo la primera infancia. Por eso lo que dijo Borriti no es menor. O sea, la madre no está solamente para atender a las primeras infancias. ¿Y cuál iba a ser el impacto si la mujer accedía a la educación? Él lo dice claramente ahí. Y podemos indagar no solo sobre cómo se aprendían los estereotipos de género en la escuela, sino además cómo se fue desarrollando la educación física a lo largo de los años. Esto es solo una muestra, pero esperamos que como muestra les sirva para saber que lo que nosotros encontramos tiene un valor que va
de lo patrimonial, sino que de ahí podemos generar material de estudio para las instituciones de enseñanza primaria, de nivel inicial, para el profesorado de educación física, para ciencias de la educación, porque nosotros vemos mucha teoría, manejamos mucha teoría, pero muy poco de la práctica concreta. Y ahora que tenía esto, catalogar estos dos, nos llevó más o menos, qué sé yo, 3 meses de estudio de todo lo que era la perspectiva de Froebe para la educación del nivel inicial. O sea que hay cosas viejas y esperamos conseguir los acuerdos que necesitamos con el Ministerio de Educación y con la legislatura de la provincia para que esto se declare de interés cultural. Pero bueno, yo espero haberles dado un panorama y que se entienda por qué. Feliz cumple, querida escuela, gracias por esta invitación y espero se entienda por qué la elección del título, porque realmente es un archivo, un tesoro sin catalogar y una historia por contar. Así que les agradezco profundamente la atención.